Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la obra de, no toda la obra, sino una parte de la obra centrada en el género negro, de un autor muy peculiar. Me refiero a Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, vamos a ver, nació en 1955 en un lugar llamado Kemnasa, en el desierto argelino. Un individuo, un señor llamado Mohamed Moulessehoul, no sé cómo se pronunciará, Moulessehoul. Él, pues bueno, pues su padre era militar de los considerados rebeldes cuando que si Argel, protectorado de Francia, tal igual, y le hizo estudiar la academia militar, en una academia militar. Él fue militar de profesión, de grado, hasta que llegó al grado de comandante. Y él empezó a escribir, por lo general, con seudónimo. Y en particular, creó el personaje escritor de Yasmina Khadra, una mujer argelina, que le servía, sobre todo, para evitar la autocensura. Estamos hablando de un régimen de tendencia islamista, no es el más radical, pero tampoco es el más liberal, de Irán, de Irak, todas estas cosas, pero una sociedad muy impregnada de esa religiosidad, como transmiten en las novelas, y él, en cierta manera, pues pretendía sentirse más libre frente a esto y a la sociedad en general, que encuentra que es una sociedad corrupta, una sociedad podrida, una sociedad enferma, una sociedad que en definitiva pues no iba por buen camino. Entonces él quiso retratarlo a través de sus novelas, concretamente de las que vamos a hablar y de otras que no vamos a traer. Tiene muchísimas más novelas que las. Yo voy a hablar de 5, que son las protagonizadas por el personaje Llop, el comisario Llop, pero tiene más. Algunas mejores, otras peores. Yo conozco alguna más, pero no me ha despertado un grandísimo interés como si estas 5. Yasmina Khadra, pues bueno, pues figuraba como que era una autora argelina, con lo que conlleva ser mujer en un país islámico, de desigualdad frente a la ley, de carencia de derechos, de ausencia de equidad respecto al hombre, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, se consideraba que la perspectiva femenina hacía un aporte muy importante a lo que es los contenidos, sobre todo a la visión, a la perspectiva de lo que estaba narrando en sus novelas, por ser una mujer y por ser una mujer en una situación así. Bien, va escribiendo, publicando novelas, y en 2000, habiendo alcanzado el grado de comandante, se retira del ejército para dedicarse por entero a la literatura. Y es cuando revela su identidad. Explica todas estas cosas que he dicho, de la mujer, de la autocensura y tal y cual, y se identifica como el autor de estos escritos. Esto provocó una ola de polémicas, por un lado, porque escribía en francés. En Argelia se habla francés, pero tenía según quién, tenía que haberlo hecho en su idioma nativo, y sobre todo porque la crítica tenía la idea, tenía la concepción y la idea de que esto era una señora. Entonces el enfoque, la perspectiva del análisis no era la misma, sabiendo que era una señora, o al enfrentarse con que no es una señora, es un hombre, pero además militar, con lo cual hubo sus más y sus menos, hubo sus diatribas. En cualquier caso, a mí las novelas me parecen muy interesantes, estas, con independencia de estas historias que estamos hablando en torno al autor, pero bueno, es que tuvieron mucha relevancia en la trayectoria literaria y en su recepción en según qué público. En Francia fue un batacazo, después retomó, pero hubo sus más y sus menos. Él escribió una serie de novelas, pero la primera que le dio el espaldarazo frente al gran público, que le ganó un montón de lectores y le hizo empezar a despuntar en la literatura, fue Morituri, que después, junto a Doble Blanco y
el otoño de las quimeras, componen la trilogía de Argel. Trilogía de Argel, que es lo que ya digo, en definitiva, pues fue el respaldo definitivo a que Yasmina Khadra fuera una presencia habitual en la lectura y una persona para tener muy en cuenta en cuanto a escritora. Esta trilogía pues sucede entre 1997 y 1998, donde encontramos una Argelia violenta, con constantes excesos y abusos por parte del fundamentalismo, pero también por los poderes fácticos, políticos y sociales del momento. Una sociedad muy violenta donde sistemáticamente pues intelectuales, periodistas, escritores eran represaliados por hacer su trabajo, por decir lo que pensaban, donde había una fuerte represión y una corrupción de manda madre, donde los poderosos cada vez eran más poderosos y los humildes cada vez estaban peor. Una sociedad muy desigual, muy mal establecida, muy mal estructurada, y que en realidad es la verdadera protagonista de la novela, de las novelas, de la trilogía y de lo que sucede y de lo que vendrá después. Porque si bien para enganchar al lector hay la trama no detectivesca, la trama criminal, el trasunto, lo que va reflejándose a lo largo de sus páginas, es un retrato de esa sociedad que estamos hablando, a base de pinceladas de personajes, de situaciones más o menos paralelas, más o menos fugaces o más o menos trascendentes a lo largo de las distintas acciones, pero que en definitiva es lo que conforma y lo que le da fuerza al conglomerado de estos escritos. Ya digo que la sociedad argelina es la auténtica protagonista de estas novelas, escritas con un lenguaje adusto, un lenguaje grosero, a veces canalla, muy directo, distante en todo punto de frivolidades o de adornos, de reelaboraciones poéticas excesivamente cargadas o de detallismo. No, es una novela que va directamente, todas las novelas van directamente al grano, son en eso muy esencializadas, pero que consiguen su objetivo, que es transmitir lo que quieren hacer. Además de este protagonista colectivo, que es Argel, que es la sociedad argelina, hay una serie de personajes recurrentes, encabezados por el comisario, que es Brahim Diop, que es un comisario, que es un tipo gordo, es un tipo desaliñado, un tipo que va de cualquier manera, que es un tipo que cree en la justicia, es íntegro, es religioso, no es un agnóstico ni muchísimo menos, es un hombre que además siempre cree que debe prevalecer la justicia entendida como concepto, no como lo que es legal. Es un enfrentamiento legal, lo justo y lo legal entre ambos, no son lo mismo ni mucho menos, y él siempre aboga por lo que considera justo. Es un personaje profundamente honrado, caracterizado por eso, por no dejarse pisar, por no dejarse imponer por lo que debe ser y no claudicar. Es un personaje que de pronto pues también encontramos con que escribe novelas policíacas, lo que le trae no pocos problemas, como veremos en la trilogía sobre todo. Pero después hay otra serie de personajes que la acompañan, el teniente Lino, por ejemplo, que era un antiguo corrupto, un chanchullero que iba por allí, que siempre estaba temeroso de lo que pudiera suceder, un tanto acobardado y traumatizado por cosas que le han ido sucediendo. En las novelas que veremos después, sobre todo en una, este personaje tiene una especial importancia, donde conocemos algo que después vamos a ver refrendado en la trilogía de Argel. Porque la trilogía de Argel, cronológicamente, en el tiempo de la ficción, es la última de las que vamos a ver. Pero, sin embargo, en edición, es lo primero. O sea, primero fue Morituri, después fue tal. Y después fueron las dos siguientes que vamos a ver, que son, ya digo, cronológicamente anteriores. Y el teniente Lino tendrá bastante importancia. Después hay un fatalista que se llama Inspector Serdi, un tipo que siempre ve el vaso vacío, siempre está pensando lo peor, tal y cual. Tenemos a Bliss Nash, que yo no sé si esto fonéticamente tiene algún significado, porque suena un poco como a serpiente, como a reptil, que es el chivato, que va al director de la policía a chivarse de lo que hace el otro en contra de las órdenes que le han dado y en contra de lo que se supone que debería hacer. O sea, cuando el otro actúa de una forma honesta, pero contra los poderes establecidos, este Nash es el que va
mira, a decírselo lo que está. Después hay una secretaria que se llama Vaya, y después hay un jefe que es un corrupto, es un tipo que siempre quiere sacar dinero de todo, que quiere obtener su beneficio personal por encima de cualquier cosa, y sobre todo quiere estar a bien con los poderosos. Él quiere mantener su situación de privilegio, que no es tan alta como la de muchísima gente, pero sí muy por encima del común de los ciudadanos. Entonces él pretende mantener esto agasajando y bueno, y teniendo contentos a los que mandan. Estos vienen a ser los personajes centrales de las tramas distintas de las novelas. Ya un poco introduciéndonos en cada novela, la primera es Morituri, donde se nos presenta el comisario Job, el personaje del comisario Job, como desencantado, sarcástico, es un tipo que, lo que hemos dicho, que defiende la justicia en perjuicio de las leyes, de lo establecido. Es un individuo que no se parece un poco distante de todo, como si le diera igual pues una cosa que otra. Es depresivo, de pronto actúa con beligerancia, pero después rectifica, y es el narrador, porque es que esta historia está contada por él. Él es el que va pues un poco narrando la historia desde en primera persona y el que nos va ofreciendo su visión de lo que tiene alrededor. El caso policíaco, la desaparición de una chica, no recuerdo bien si es la hija o no, es la sobrina de un magnate, de un tío importantísimo, entonces le hacen que lo investigue, pero sin que involucre a este mandate, a este poderoso, a este mandamás que está detrás del asunto. Él, naturalmente, el personaje de Job, se hace manga y capirotes de esas órdenes y va a donde tenga que ir y lo salpica si hace falta. A lo largo de la investigación se suceden los asesinatos, casos de tortura, de humillaciones, pero el caso detectivesco, el interés en la trama policíaca va cediendo a lo que es el retrato de esa sociedad sin rumbo, de esa sociedad perdida, de esa sociedad pues que está en una situación muy precaria por su enfermedad endémica de mantenerse como está, ¿no? Que claro, a los privilegiados les interesa y que se mantenga, y son los que detentan el poder y son los que pueden hacer que eso evolucione o se quede estancado como está. La corrupción, el miedo, la hipocresía, la presión social, pues van haciendo, pues van demostrando en qué ámbito nos estamos viendo. Algo que, por ejemplo, alcanza al propio Job, que recibe amenazas de muerte, o a su hijo, que emigra, se va a otro sitio, se va a Francia y tal, porque no puede soportar estar en este ámbito donde suceden estas cosas. La segunda novela de la trilogía es Doble Blanco. Vamos a ver, toda la trilogía, el tema es este mismo que estamos diciendo, este tema extensivo a las tres novelas de esta sociedad carente de ética, donde nada más que interesa pues mantener el poder a cualquier precio, donde todo se manipula, donde si algo molesta se elimina y punto. Pero después tiene sus distintas tramas y sus distintas formas de trasladarse al lector. En este caso, Doble Blanco, el integrismo islámico y estos poderosos, pues cómo son los causantes de la guerra, de la situación tan terrible que es una situación bélica, que ellos están no solo manteniendo, sino que han auspiciado y han provocado que sea posible. Claro, también hay que ponerse en la piel del escritor para saber lo que se estaría enfrentando allí si reconociera que era él. Pero bueno, resulta que hay un investigador y un escritor, un investigador que es un político, una persona importante, una persona respetada, que junto con un escritor están investigando para destapar toda la corrupción y todas las tramas que hay en la política y en la sociedad de ese momento. Y aparecen asesinados. ¿Y qué ocurre? Que según Job y los suyos van averiguando cosas y van llegando, mira, este puede tener que ver, a miembros del comando, el miembro del comando correspondiente aparece asesinado. ¿Por qué? Pues porque no interesa que la verdad se resuelva y salga a la luz. No interesa que se descubra qué es lo que ha sucedido en realidad y por qué ha ocurrido esto. Y la tercera novela de la trilogía, El otoño de las quimeras, a mí me parece que es un cierre magnífico. No voy a decir el final porque esto ya sería demasiado, pero es desde luego la conclusión del ciclo del comisario Job de forma inequívoca. Entonces aquí el planteamiento es que el propio Job es el que ha firmado la novela en la ficción, Morituri, que inaugura la trilogía. Y la publicación y conocimiento de lo que allí se cuenta le está teniendo consecuencias muy negativas y desastrosas a su vida profesional
porque lo apartan del servicio, lo suspenden, y en su vida personal. Pues porque hay una serie de ataques, una serie de presiones que le impiden pues desarrollar su existencia con normalidad. Es tachado de traidor, de antipatriota, y siempre con su perspectiva un tanto pesimista y sarcástica, pues se va enfrentando a ellos hasta un desenlace que, bueno, que es el que es y que ya digo que no puedo decir aquí. Esta trilogía pues funcionó inmediatamente de maravilla, fue una cosa muy seguida, fue muy reconocida internacionalmente. La siguiente novela conocida, pero que es anterior cronológicamente dentro de la acción, es el primer caso de Llop y los suyos, es El loco del bisturí. El loco del bisturí, que nos presenta, pues abogamos en lo mismo, o sea, estamos más o menos en lo mismo. Esta novela se supone que está escrita y publicada, de hecho él la publicó en su momento, porque esto tiene dos versiones. Él hizo una versión cuando fuera, y después hizo una revisión en 2006, creo recordar, que es la que conocemos. Pero la primera versión la firmó como Brahim Llop, es decir, como si el personaje fuera el que ha escrito la novela, como si fuera una novela autobiográfica, o por lo menos de experiencia en primera persona, que es el narrador, naturalmente, aunque también aquí en este caso también hay fragmentos que no los cuenta él, que los cuenta el asesino, porque de pronto es que aparece una persona destripada, mutilada, muerta, con pues todo desgarrado, todos los órganos sacados, eviscerados, y Llop se tiene que encargar de la investigación. ¿Y qué ocurre? Pues que al asesino le va haciendo llamadas y le va contando lo que va a hacer. Le va informando de sus planes, pero no para que lo pille, sino... Y al Llop se lo llevan los demonios, está esperando las llamadas de teléfono allí. Todo nervioso, intenta parecer tranquilo, pero la particularidad de esta novela es que está escrita como una crónica. No está, o sea, por ejemplo, todas estas cosas morbosas de los asesinatos, todas estas cosas que se podía ir un poco regodear en el asunto, no se ceba en eso. Pasa un poco de, hombre, lo menciona porque es que, claro, es parte esencial de la trama anecdótica, pero no es una cosa en la que se detenga de forma particular. A él lo que le interesa es la problemática social, los contrastes entre ricos y pobres, entre poderosos y desheredados, que él realmente, al parecer, pues la bipolaridad que se planteaba en esa sociedad. Pero digo que la trama del asesino llamándolo y dándole a conocer cosas, y él va allí y él está esperando a ver si comete un error. Bueno, pues esa es la clave de la trama. Ya digo que el tono es como de un cierto, como un informe, como un planteamiento objetivo, como de cierta distancia, como sin querer involucrarse, algo que se extiende a la última novela del ciclo, también anterior a la trilogía de Argel, que es La parte del muerto. La parte del muerto es la última, que es un caso entre el loco del bisturí y Morituri. Sucede cronológicamente entre ambas. Y tiene también este desapego, esta especie de visión donde no se implica el narrador para trasladarnos lo que quiere. Aquí seguimos con la mordacidad, con la sátira, con la ironía que va aplicando siempre al personaje. Esta novela sucede en 1988, recuerdo, y tiene dos tramas que terminan uniéndose. Por un lado hay un asesino en serie, conocido y convicto y confeso, pero que por un error administrativo tienen que liberarlo y va a vivir tranquilamente en las calles otra vez. ¿Cómo ha podido suceder eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues esta es una de las líneas argumentales. Y la otra trama argumental es la que concierne, como mencioné hace un momento, al teniente Lino, porque este conoce a una mujer y se enamora de ella y le va detrás. Y esta mujer es la amante de uno de los mandamases más importantes, de los tíos más poderosos de allí. Eso, lógicamente, genera un conflicto y, a su vez, unas consecuencias. Pero resulta que la trama del asesino en serie, estamos hablando de un ambiente donde se suceden los asesinatos, las torturas, las agresiones, siempre sin regodeos, sin exageraciones, sin centrarse en eso especialmente, pero se van produciendo. Y esta trama de este asesino en serie se conecta directamente con lo de Lino, con esta supuesta amante, y que ya no parece hacerle demasiado asco a Lino, pero por la situación de diferencia entre uno y otro, entre él y el amante oficial de la chica, pues lleva al conflicto que no voy a
a especificar aquí cómo se resuelve, claro. En cualquier caso, estas 5 novelas componen el ciclo del comisario Job, que en mi opinión es lo mejor, lo más conseguido, lo más interesante de la obra de Yasmina Khadra, y por eso lo hemos querido traer aquí, para recomendarlo a quien le apetezca leer algo así. Sobre todo es un retrato muy interesante de la zona islámica del norte de África en final del siglo XX, con todas sus mañas, con todas sus trapacerías, con toda su mugre y con todo el dolor que ello puede significar, sobre todo para los que lo sufren y para los que conocen de primera mano esto, pero que de alguna forma a nosotros nos afecta de forma incuestionable, y el autor pues lo que intenta, que así reconozcamos y que actuemos en consecuencia. Pues nada más, espero que te haya interesado estas historias, que bueno, si tienen que tú pues que las vayas a leer. Yo he mostrado estas ediciones, pero supongo que hay más. Y bueno, por nuestra parte, pues nada más. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los distintos temas que vamos abordando, pues te puedes suscribir al canal. Si conoces gente a la que también le puedan interesar, le puedes informar de que existimos, que a lo mejor se animan y también se suscriben, que nos viene muy bien. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.